Bien, una vez listo el entorno, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a manejar lo que es el lenguaje C Sharp. Vamos a realizar una aplicación de Windows Form y vamos a llevar este tutorial paso a paso para crear un pequeño sistema de registro de usuarios en base al Entity Framework. Posteriormente, con este mismo proyecto trabajaremos para implementar una forma del Entity Framework que se llama Poco Objects. Bueno, colocamos el nombre de nuestra aplicación, que en este caso será ejemplo, Entity Framework. Pues bueno, le damos a aceptar y esperamos a que cargue. Cerramos esta ventana, actualmente no la vamos a usar. Este proyecto igual no vamos a utilizarlo por el momento. Lo que vamos a hacer es crear una carpeta de soluciones con el, yo la nombro 1.1 guión para que siempre esté hasta arriba. Entonces le pongo Data Layer, que es el acceso a datos. En este mismo voy a agregar un nuevo proyecto. En este caso va a ser una biblioteca de clases. La voy a renombrar como entityframework.data. Mejor lo renombramos como capa de capa datos. ¿Vale? Vamos a aceptar y bueno, borramos la clase que nos genera. Vamos a agregar un nuevo elemento que va a ser de datos. Entonces vamos a utilizar lo que es Adonet Entity Data Model. En este caso le ponemos el nombre que queremos, como queremos distinguir el objeto. Bien, pues únicamente le voy a poner Database Model. Le damos a agregar y nos va a abrir una ventana que es un asistente realmente y decir cómo es que queremos el modelo. Bueno, en este caso vamos a trabajar en base a un archivo de la base de datos que ya tenemos creado o que vamos a crear en este momento. Bueno, bien, nos va a pedir la conexión. No tenemos la base, para eso hay que ir al SQL Server y nos conectamos localmente en este caso. Vamos a conectar y vamos a crear una nueva base de datos. La vamos a llamar ejemplo Entity Framework. Vamos a aceptar. Y bien, ya tenemos aquí nuestra pequeña base. Está limpia. Regresamos a lo que es el entorno de Visual Studio y le damos crear nueva conexión. En este caso vamos a poner el nombre del servidor, que aquí lo está buscando. Siempre es más fácil que vayan al SQL, en su cadena de conexión, copian el servidor, lo colocamos aquí. Bueno, para esto yo voy a utilizar una autenticación de SQL Server para que también pueda acceder remotamente. Entonces voy a utilizar el estándar, que es el SA. Guardo la contraseña y bien, voy a poner SA, mi contraseña y el nombre del servidor. Espero que no truene, no, si es la contraseña correcta. Y vamos a elegir la base de datos que acabamos de crear, le damos probar conexión y todo está en OK. Vamos a aceptar. Bueno, aquí tiene dos opciones. Puedes incluir o no las credenciales. ¿Esto para qué sirve? Para que si en algún momento dado nosotros queremos esta capa
consumirla con algún servicio, podamos hacerlo de esta manera y poder cambiar nombres de la base o incluso las mismas credenciales. En este caso le voy a decir que incluya la cadena de conexión. Me la va a guardar en el web config. ¿Cómo quiero que se llame? Le voy a poner cadena conexión Entity Framework. Le doy siguiente. Realmente podemos trabajar cualquiera de las dos. Voy a trabajar en este caso la 6.0. Siguiente. Y en este, pues obviamente no tengo tablas. Voy a ir a crear una. Bueno, vamos a finalizar. Ahí nos está generando todo lo que es el modelo, archivos, XML realmente. Toda la relación la guarda en un archivo XML, que es el EDMX. Básicamente tiene la estructura de un XML. Bien, para esto vamos a crear una tabla que se llame usuarios, que va a tener el ID, va a tener un nombre, un usuario, un password, y si está activo o habilitado más bien el usuario. Bueno, para esto, ¿por qué dejo los tipos al último? Pues bueno, aquí siempre el ID tiene que estar en un entero. En el caso de Entity Framework no permite el manejo de llaves que sean string y tiene que ser autoincrementable. De esta manera, si no, cuando ustedes estén realizando ya alguna instancia hacia la base de datos, les va a marcar el error de que no tiene una llave. Bien, continuemos. Ahorita no los voy a limitar. Uso mucho el nvarchar porque permite una cadena grande, sí, pero lo mejor o lo que más me gusta de este campo es que no te rellena con espacios en blanco. Bien, le damos que sí, la queremos guardar y le ponemos usuario. Usen o traten de usar todos los nombres en singular. Bien, bueno, si se dan cuenta no tengo ninguna tabla. Pues bien, lo que tengo que hacer es doble clic, abro el modelo que es el EDMX que está aquí, doy clic derecho y le digo actualizar modelo desde la base de datos. Si ven, ahora ya tengo aquí cargado el árbol para poder ver las tablas que tengo en la base. Selecciono en este caso usuario y listo. Aquí está ya mi tabla, ya está mapeada. Podemos incluso verla, guardamos los cambios para poder verla. Le damos clic derecho y abrir con. Si ustedes ven, como les había comentado, la guarda en un formato XML. Aquí está. Este XML no tienen que preocuparse, lo genera automáticamente. También nos generó este context, que es realmente la instancia de la base, setea el usuario, bueno, mapea la clase que es esta clase la mapea con el dbset y la renombra, es decir, si ustedes quisieran llamarle usuarios, lo único que tienen que hacer es ponerle aquí usuarios, y para acceder a ella va a ser con usuarios y no usuario. Bueno, ¿qué más nos genera? Tenemos en el model, tenemos lo que son las clases que son idénticas a lo que es la tabla en SQL Server. Lo podemos ver aquí. Aquí está. Tenemos lo que es el ID y un ID. Tenemos nombre, usuario, en este caso me lo renombró de esta forma por el nombre de la tabla, que es el mismo
y el nombre de la clase tiene que ser usuario, entonces no pueden existir dos iguales. Vamos a corregir este pequeño error. Le vamos a editar y le ponemos nombre de usuario. ¿Vale? No se preocupen, lo único que vamos a hacer de este lado es abro mi modelo y le digo, en este caso puedo borrarla y volverla a agregar. Aquí está, nombre de usuario, la clase ya me la cambió, hasta que lo guarde. Listo, abrimos usuario, ya me lo cambió. Tiene el password y el habilitado. Setea el mismo el tipo de dato que le corresponde hacia la base. Bien, con esto ya tenemos nuestro pequeño modelo. Digo, es muy sencillo, básicamente, pero lo que vamos a hacer en este caso es convertirlo a una versión un poco más ligera al Entity convencional. Bueno, para esto lo que tenemos que hacer es sobre el modelo, le damos F4 y borramos la herramienta personalizada. Esa la borramos completamente. Si se dan cuenta, me eliminó un archivo. No importa. Yo lo que voy a hacer es borrar todos los demás archivos, ya que yo voy a crear mi propio modelo. Entonces, para esto le doy clic derecho y doy agregar nuevo elemento. Bueno, ¿qué voy a agregar aquí? Voy a irme a general y voy a buscar lo que es una plantilla de texto en ejecución. Entonces, la voy a renombrar, voy a utilizar el mismo nombre para seguir y no perder de vista los objetos que van a estar relacionados. Database, model, y a este le pongo que es el contexto de la base de datos. Lo agrego, cierro lo que me genera y voy a editar lo que es el archivo CS, que es la clase. En este caso lo que voy a hacer es borrar todo lo que él me generó, todos los comentarios, todo lo podemos ir borrando, no pasa absolutamente nada. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es implementar la interfaz de Object context, ¿vale? Pero yo no quiero esta. Bueno, podemos utilizar esta también. Implementamos los constructores que deben de ser. Aquí están. Entonces, ya tenemos aquí lo que son todos los constructores que puedo yo utilizar. Entonces, en este caso, yo voy a hacer una sobrecarga más de un constructor, ya que yo no quiero instanciarlo con pasándole algún parámetro. Entonces, para esto voy a hacer un public, le voy a poner database, model context, déjenme cambiar mi idioma a español, y listo. Aquí, creo que algún le escribí un poquito más. Aquí, deriva de base. Vamos a declarar estas dos variables como constantes string. ¿Ok? Y bueno, lo único que vamos a poner ahí son los nombres de las conexiones.
En este caso están en el app-config. Voy a copiar esto, la coloco y aquí nada más igual a name y coloco el nombre. ¿Ok? Bueno, el constructor que vamos a trabajar pues fue el que creamos. ¿Para qué o qué vamos a usar aquí? Bueno, primeramente metemos un bloque para controlar cualquier error y vamos a declarar más variables privadas. En este caso, lo que vamos a declarar de variables son para poder setear el objeto de la base que vamos a querer conectarnos, que en este caso va a ser usuario. Entonces, la declaramos como private, read only, y le ponemos que es un object set, y le ponemos de qué tipo, usuario. Si se dan cuenta, yo no cuento con usuario ya que lo eliminé. No se preocupe. Para esto y que no nos truene, vamos a crear un nuevo proyecto que van a ser nuestras entidades. Entonces, y va a ser de tipo de librería de clases y le vamos a llamar entidades. Vamos a aceptar, nos genera una clase y en este caso vamos a agregar la clase de usuario. Esta clase tiene que ser idéntica a la que se encuentra en la estructura de la tabla de SQL Server. Para esto yo vengo y copio para tener la misma estructura y hacer la conversión de datos correctamente. Bien, primero la completo. Le ponemos los tipos, el nvarchar pues es un string, el bit es un valor booleano y las declaramos como un autoset. ¿Listo? ¿Ok? Bien. Ahí están. Si se dan cuenta, no puede llamarse igual. Me parece que le habíamos cambiado el nombre. Aquí está. Era este. Ok. Bueno, yo las voy a decorar y recomiendo que lo hagan como un data member. ¿Ok? Para esto tenemos que agregar una librería que es la de runtime serialización. Entonces, la agregamos. No me dejan. Serialización. Y vámonos a... Ok, ya la tenemos aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es agregar la referencia. System Data Bundle. Vamos a buscarla. Y la agregamos. Entonces ya lo tenemos. Ahora se las agregamos a los demás. Ahí la tenemos. Bueno, para esto vamos a manejar que también tiene un contrato. Data contract. Y le ponemos que es una referencia. Sí. Actualmente no tiene una referencia, pero vamos a tenerla con una bitácora que realizaremos en el siguiente tutorial. Aquí ya tenemos la clase de usuario, la podemos guardar, cerramos y seguimos con este y ponemos que la variable va a ser usuario. Aquí nos está pidiendo una referencia, lo único que hacemos es agregamos una referencia de solución y agregamos lo que es entidades. Aquí igual tenemos que hacer el using
y le ponemos entidades. Aquí ya la tenemos. Y pues bueno, aquí el único error que me marca es que nunca ha sido usada. Pero ahorita la vamos a inicializar de la siguiente forma. Ponemos usuario es igual a, y vamos a poner new object. Perdonen, no es cierto, es un create object set. ¿De qué tipo? De usuario. ¿Vale? Ya la tenemos instanciada, pero aún no podemos verla desde algún otro proyecto, que en este caso, para pruebas, podemos utilizar el form y agregamos la referencia de la capa de datos. Entonces, si nosotros queremos instanciar esta clase, que es la que contiene la base de datos, no la podemos ver la tabla de usuario. En este caso le voy a poner db y la instancia. ¿Vale? Aquí lo que me está marcando es que no tiene el Entity Framework. Entonces vamos a agregar la referencia. Esto es en el proyecto de negocio. Ahorita lo estamos utilizando únicamente para hacer la prueba de que no podemos ingresar a usuario. Tools. Aquí igual nos marca que no hay una librería. La librería que necesitamos es la de entidades. La agregamos, damos a aceptar y agregamos el using. Entonces, en lista, esto es una lista de usuarios. Como ustedes podrán ver, yo no puedo ver el objeto de usuario, que es el que me está marcando. ¿Por qué? Porque necesito una propiedad pública, sería public. Esto devuelve un object set, o devolverá un object set de tipo usuario, que llamaremos usuarios. Aquí, si se dan cuenta, ya pude pluralizar el nombre. Y vamos a hacer únicamente va a hacer que devuelva. No podemos setearla, es de pura lectura. En este caso le vamos a poner un return y le decimos que queremos que devuelva usuario. ¿Vale? Esto no es un error, es únicamente una sugerencia que cambie el tipo de clase. Pero pues bueno, ahorita no nos interesa y la vamos a esconder. Aquí está. Si nos cambiamos a lo que es el formulario, aquí yo ya pudiera accesar a usuario, o bien puedo dejarlo en singular y poder acceder de la misma manera. Aquí lo que me está sugiriendo es que no tengo la referencia del InQ, que aquí está, y de las colecciones genéricas. Bueno, si nosotros vamos a la tabla, ejecutamos, que vamos a agregar un nombre, que en este caso es Francisco, y le vamos a poner que es Francis, y su password, en este caso vamos a ponerlo igual, Francis. Le vamos a poner que está habilitado. Vamos a agregar un registro más y le vamos a poner Gloria, y en este caso G. Vázquez, y le ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Con esto vamos a comprobar que nos traiga datos. ¿Cómo podemos comprobarlo? Podemos agregar un grid en
este caso, y lo ponemos, lo colocamos, cambiamos el nombre, le ponemos DGB y le ponemos usuarios. Lo que vamos a hacer es esto mismo, lo vamos a pasar a un método. Carga usuarios, lo metemos en un bloque try catch y copiamos lo que ya tenemos, lo pegamos aquí. Este puede ir fuera para poder cerrar la conexión con un final. En este caso, si llega a tener algún error dentro del proceso que iría aquí o el negocio, pues lo único que hace es mandarte una alerta y que la base de datos la libere. ¿Para qué? Para que no quede abierta la conexión. ¿Vale? Agregamos la excepción. ¿Vale? Y pues bueno, ahí ya quedó el llamado. Vemos el dgb.source y lo igualamos a la lista, o podemos hacer el llamado directo a la base de datos. Quedaría de esta forma. Con esto ya podemos llenar lo que es el grid, invocando el método desde que cargue el formulario. Como carga usuarios X. En este caso vamos a utilizar un message box.show. Le ponemos que nos muestre la excepción tal cual, ¿no? Entonces, para esto pues podemos ejecutar. Si se dan cuenta, aquí lo que me está marcando es que no tengo una conexión en un web config, o que no tiene la instancia de la conexión. Bien, lo único que vamos a hacer es este archivo de configuración siempre tiene que ir en el proyecto que consume a los datos, o el proyecto final. En este caso va a ser la aplicación. Más adelante podemos agregar lo que son los servicios, y el archivo de configuración tendría que estar en el proyecto de los servicios. Bueno, pues agregamos un archivo de configuración. ¿Vale? Ay, perdón, este tipo de archivo no era. Perdón, hay que agregar lo que es un web config. Me equivoqué, discúlpenme. Tiene mucho que no hago estos videos. Es un archivo de configuración de aplicaciones, lo dejamos tal cual. De hecho ya lo teníamos, pero está bien. En lo único que vamos a hacer es de la capa de datos, nos agregó un web config o un app config. En nos agregó lo que es la cadena de conexión. Esto es lo que vamos a copiar y lo vamos a pegar en el nuevo web config que hicimos. Vamos a ejecutar. Aquí está. Ya tenemos lo que son los usuarios cargados. ¿Por qué utilizar Poco Objects? Esto realmente, si se dan cuenta, es mucho más trabajo de lo que hace un entity. Pero la ventaja de este modelo es que podemos cargar propiedades a demanda y no traer todo el modelo relacional como lo acostumbra el entity normal. Vamos a trabajar en este caso, vamos a crear una nueva carpeta para hacer el ejercicio completo y la vamos a hacer para el negocio. Le ponemos business layer. Entonces agregamos igual un proyecto y va a ser igual de biblioteca de clases y le vamos a llamar capa negocio. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una clase de negocio, en este caso
que va a ser negocio usuario. Prácticamente aquí podemos agregar lo que es el CRUD de toda el objeto que es usuarios. Yo recomiendo que siempre se trabaje en un modelo desconectado. ¿Cómo podemos lograr esto? Podemos hacer una sobrecarga para decirle que si en algún momento lo requerimos, que siempre tenga la conexión activa, no tengamos que ir y modificar las clases o incluso crear algunas nuevas. Bueno, para esto vamos a declarar una variable privada que sea de tipo booleano, a la cual llamaremos proxy. Esto es para poder setear una propiedad dentro del modelo de datos para que no tenga esa conexión, no la mantenga abierta. Bueno, de igual manera voy a crear un void para hacerla dispose, para que pueda ser disposable mi clase. En este caso no la voy a hacer, solamente voy a declarar el método por si en algún momento quiero hacer uso. Lo único que hago es implemento lo que es la interfaz y ya no truena, ya no tengo que agregar ni mucho menos, únicamente la dejo de esta forma. Y bueno, vamos, ¿qué les parece si empezamos por el método que nos puede llenar esto sin ir directamente a la base de datos? Pues es muy fácil. Vamos a hacer la copia. Es más, vamos a hacerlo completo. Para eso vamos a agregar una referencia. ¿Hacia dónde? Hacia la capa de datos y hacia las entidades. Le vamos a aceptar y no se nos olvide borrar las referencias de la capa de datos en el proyecto de presentación. En un momento lo colocamos en una carpeta para que esté igualmente ordenado. Le ponemos 3.1 y le ponemos presentación. Metemos lo que es el proyecto y ya tenemos ordenado. Bueno, lo que vamos a hacer es el método que nos va a devolver toda la lista de usuarios. Para esto declaramos uno público y nos devuelva una lista de usuarios. Y lo llamamos obtener usuarios. Para esto voy a declarar una variable del tipo de mi modelo, de mi contexto, que en este caso es database model context db es igual a new database model context. En este caso nos está diciendo que agreguemos el entity framework, lo que les había comentado. Si ven, en este proyecto yo agregué lo que es el entity framework. Ahorita yo ya puedo eliminarlo, ya no lo requiero, ya no me sirve. Ahora tengo que agregarlo en el proyecto que estoy actualmente, que es en la de negocio, en la capa de negocio. Agregamos la librería. Aquí está, me las agregó. Y pues bueno, mandamos la excepción en dado caso de que esta ocurra. ¿Ok? Ahora necesitamos que esta devuelva un objeto de tipo lista. Entonces lo único que vamos a hacer es un return y le ponemos una variable result. En este caso no está declarada, la declaramos acá arriba, list usuario, y la nombramos como result. Aquí lo único que nos dice es que no se usa y no se inicializa. Bueno, no se inicializa. Pero para esto vamos a hacer un result. Va a ser igual a db.usuario.toList. Otra ventaja es que nos permite trabajar ya sea con LINQ o con instrucciones lambda. Bueno, esto facilita mucho ya que todo el negocio o todo el acceso lo tenemos de este lado.
no tenemos un store en la base, no tenemos los queries regados. Entonces, pues realmente este es un modelo CRUD ya sin prácticamente tirar una línea de código de SQL Server, ¿no? Bueno, en este caso yo ya tengo lleno lo que es mi usuarios. Vamos a probar este método sin deshabilitarle lo que es el proxy. Bueno, vamos a iniciar, no. Ahora lo que vamos a hacer es mandar llamar lo que es el negocio. Para llamar el negocio, entonces vamos a necesitar la referencia de capa del negocio. Bueno, en este caso vamos a llamar lo que es negocio usuario, nusuario, que es igual al mismo negocio. Aquí ya podemos agregarla dentro del try catch o incluso instanciarla arriba. No hay ningún problema, lo único que hay que hacer aquí es cambiar esto. Y le vamos a decir que el grid lo va a llenar con un nusuario.obtener usuarios. En este lado ya tenemos bien distribuido nuestro negocio. Aquí ya podemos eliminar esto. Y pues veamos si compila, ¿sí? Veamos cómo carga los datos. Creo que si me va a pedir la Identity Framework para agregarlo, le voy a poner database. Lo agrega más fácil de esta forma. Si lo pide, perdonen, lo pide precisamente por el app-config que lo está referenciando, entonces no lo encuentra. Vamos a agregarla. Sí, ahorita la vamos a agregar. Lo único que no quiero es venir a instalar. Entonces aquí me está diciendo lo del Entity Framework, agrégalas. No la agrega. De repente quiere, de repente no. Aquí la tenemos, le damos a instalar. No me gusta mucho usar el Nugget, que luego no refresca bien lo que es el package cuando estás utilizando en otro lado. Ya podemos borrar, lo único que yo quería era que se agregara en automático de las que ya tiene guardadas. Capa de datos, la borramos y ejecutamos. Aquí está. Ya con un modelo, este modelo que se está usando es un modelo conectado. ¿Cómo lo sabemos? Pues bien, vamos a entrar a una parte del debug. En este caso entramos a lo que es la capa de negocio. Vamos a cerrar todo menos esta. Y vamos a debuguear a partir de ahí. Ejecutamos. Disculpen, me cortó el video. Sigo en el mismo punto. Y pues bueno, aquí lo único que está haciendo es que usuario siempre se ejecuta con un método llamado toList. Una desventaja de esto es que no podemos usar lo que es LINQ para debuguear, tampoco lo que es lambda. Estas instrucciones las veremos con el siguiente método. Vamos a detener el proyecto y vamos a buscar un ID por usuario. Podemos incluso copiar el método, lo pegamos y agregamos un filtro. Sería el int ID del usuario. Entonces ya hicimos una sobrecarga, ya fue rápido y ahora vamos a lo que es filtrar. Con esta propiedad vamos a saber si existe realmente o no el ID que le mandamos. El single siempre debe de devolver uno solo. Cuando no existe en la sentencia, no hay ningún resultado, el método automáticamente no va a funcionar, va a tronar y va a mandar una excepción. Entonces lo que vamos a usar es el single or default. Para esto, si se dan cuenta, yo únicamente ya no voy a devolver una lista, yo ya solo voy a devolver un objeto de tipo usuario, que es este.
Entonces mi resultado cambió a tipo usuario. Entonces ya no truena, ya no nada. Aquí, pues obviamente tenemos que decir quién es el que queremos. Vamos a declarar que en ese vamos a buscarlo por un ID que va a ser igual al ID del usuario que pasamos en el parámetro. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ya tenemos lo que es el método. Es muy fácil la implementación. A veces es un poquito tardado el agregar todas las clases, todo el modelo. Hacerlo a mano es a veces un poquito tardado, pero es muy conveniente y lo vamos a ver en el siguiente video. El por qué conviene tener un poco obvio. Vamos a agregarle a este un evento, que va a ser cuando le dé doble clic en la celda. ¿Dónde está? Estamos abajo. Aquí está. Que en la celda le dé doble clic. Entonces, vamos a copiar la excepción de arriba, que nos mande un mensaje. Y vamos a decirle que en nusuario va a ir por el obtener usuario, pero en este caso va a ir por un entero que va a ser ID usuario y va a ir con ese filtro usuario. En este caso marca error porque pues realmente no lo tenemos. Lo que vamos a hacer es decirle que en el DGB usuarios.rows y le decimos row index. Nos vamos a ir a la última, a la primera, perdón, y le vamos a decir .cells, la primera celda, y le vamos a decir que nos traiga el value. Este dato se lo vamos a setear al ID del usuario, que lo vamos a convertir en entero, porque nos lo devuelve en object, en string, y ya está. Ahora, este nos devuelve como tal una clase de usuario. El acceder a ellos es bastante fácil, ya que yo, por ejemplo, si quiero decir o saber el nombre, en este caso lo voy a mandar en un mensaje, messagebox. Y mostramos el mensaje. Le voy a decir que quiero mostrar el nombre de quien le di doble clic. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba. Quitamos el punto de interrupción y le damos doble clic y nos dice está seleccionado el registro de globo. Bueno, yo creo que esto es la primera parte, el primer video que se hará referente a lo que es implementar Entity Framework con poco objects. Hasta luego y suscríbanse al video, no dejen de verlo. Hace mucho dejé de publicar por cuestiones personales, pero ya estaré entregándoles mínimo un video a la semana. Los espero y que tengan un buen fin de semana.